este vídeo te voy a explicar cómo transformar tu servicio 1 a 1 en un programa de más de 1.000 euros por cada cliente, sin trabajar más horas, sin tener que estar todo el mes trabajando en tu consulta y sin tener que estar atrapado todo el día, lógicamente, en sesiones 1 a 1. Pero antes quiero decirte que el modelo tradicional que estás utilizando normalmente es limitante, porque hay un punto en el que ya es desgastante. Estás trabajando el tiempo a cambio de dinero y eso normalmente suele tener un techo. Y esto no te digo por razón de causa, sino porque yo también he trabajado a tickets superiores a los 3.000 euros y como consecuencia he trabajado con más de 400 profesionales en el mundo de la salud a ayudarles todo lo que os voy a explicar en este vídeo. Y es que además hay casos como por ejemplo el de César, que ha llegado a facturar más de 10.000 euros al mes en el mundo de la fisioterapia para futbolistas de rehabilitación deportiva, o como es mi caso, que pasé de trimestrales de 150 euros a trabajar con más de 10.000 euros al mes, con clientes de un producto muchísimo más elevado. Pero antes te he dejado un recurso completamente gratuito en el que te doy acceso a cómo escalar tu consulta a más de 5 cifras. Quiero explicarte cuál es la diferencia real entre una sesión 1 a 1 y un programa. En una sesión 1 a 1 estás vendiendo tu tiempo por dinero y en un programa estás vendiendo una solución para poder conseguir resolver una problemática. Esa es la diferencia principal que existen entre ambas partes. Los apartados positivos que existen en un programa es que estás trabajando a un ticket muchísimo más elevado, estás trabajando con muchos menos clientes y por lo tanto estás trabajando un mejor servicio y aún encima, como consecuencia de todo esto, tienes mucha más libertad para poder trabajar. Y ahí esto se aporta esa solución. El baremo para poder medir la diferencia entre una cosa y otra es que el cliente que entra en el servicio en un programa tiene muchísimo más compromiso que un trabajo pues, en sesión 1 a 1, porque lógicamente el precio marca la diferencia entre una cosa y otra. Normalmente marca mucho más el compromiso. No es lo mismo trabajar a 50 euros que trabajar a 1.000 euros. No es lo mismo trabajar gratis que trabajar a 100 euros. ¿Y cómo cambiamos este modelo? Pues tenemos 3 puntos clave. Esos 3 puntos son cómo transformar, cómo captar y cómo vender. Segundo, necesitas entender que no estás comprando una sesión, sino que estás comprando una solución a su problema. Y tercero, ya no vale un embudo simple. Necesitas un sistema que permita resolver la problemática del cliente, un mensaje claro y una forma de nutrir al lead. Y esto se distribuye en 2 fases básicas. La fase 1, que es la fase de mentalidad, y la fase 2, que es la fase de nutrición del lead. La fase de mentalidad se distribuye en 3 puntos diferentes, que los voy a desarrollar muy al detalle, porque esto es lo que te va a hacer que empieces a vender programas y que cambies un poquito tu forma de trabajar. A partir de ahí, primer punto, dentro de la fase de mentalidad y del mensaje, es, primer punto, la oferta. La oferta que necesitas trabajar es completamente diferente a las sesiones 1 a 1. Cuando trabajas una oferta en un programa, necesitas ser muchísimo más específico o aportar muchísimo más de lo que estás aportando en una sesión 1 a 1. ¿Por qué? Porque una persona va a ver, por ejemplo, en un programa de pérdida de grasa a 50.000 entrenadores que están trabajando haciendo 50 euros el trimestre. Y tienes como que en la venta saber cómo diferenciarte aún más en ese proceso de venta que va a ser súper desgastante, que si tú coges y trabajas un programa súper específico para un tipo de audiencia que no trabaja nadie y que lógicamente va a tener ese componente para que la persona pague 1.000 euros. Caso, persona con menopausia, mujer con menopausia, que se encuentra en un punto de que no se encuentra en un proceso de identificación consigo misma y necesita ayuda a nivel psicológico, a nivel de entrenamiento, a nivel de nutrición para encontrarse a sí misma. Ese es el proceso, ese es el cambio. Esa persona sí que pagaría 1.000 euros. En cambio, a lo mejor, proceso de pérdida de grasa le costaría más identificar ese proceso de venta y costaría muchísimo más la venta. Segundo punto, cambio mental. Si tú no eres consciente de que tu producto tiene un valor de 1.000 euros, seguramente sea muy difícil que lo puedas vender. Seguramente te ha pasado que cuando empezaste a vender haciendo 50 euros el trimestre, empezaste a vender sesiones sueltas de 70 euros, te costó muchísimo más. Porque lógicamente pasaste de estudiarlo a trabajarlo el precio. Y eso lógicamente pues cuesta y es muy diferencial. Por eso primero, como primer apartado tienes que creértelo. Yo sé que es un proceso, pero vas avanzando. Siguiente punto. Necesitas cambiar el mensaje. El mensaje no es lo mismo trabajándolo en sesiones 1 a 1 que trabajándolo a través de programas. Cuando trabajas el mensaje a través de programas, cambia todo el proceso. ¿Por qué? Porque necesitas trabajar con una audiencia muy específica y un consciente que sí que esté dispuesta a comprar tu servicio. Porque a lo mejor, vamos a poner el caso de un psicólogo que trabaja la ansiedad. Si trabajas la ansiedad de forma genérica, en sesiones sueltas te puede funcionar. Pero trabajar un programa de más de 1.000 euros para poder solucionar la ansiedad es muy complicado, porque la persona tiene asociada que la sesión 1 a 1 es la mejor opción y que es lo tradicional para poder conseguir los mejores resultados.
El cambio, si tú trabajas un programa para saber cómo gestionar la ansiedad de encontrarte a ti misma y ser una mujer empoderada, cambia ese proceso, cambia esa lógica. Ahí es el mensaje que tienes que utilizar tanto en tus anuncios, tanto en el contenido y tanto en tu oferta para poder desarrollar lo que tú quieres desarrollar y vender un programa que esté adaptado a tu oferta y a tu precio que sé que necesitas ahora para poder vivir más tranquila. Y como último punto, saber cómo educar al cliente a través de email marketing, secuencia email marketing, a través de contenido trabajado a través de redes sociales, a través del embudo que vayamos a utilizar. Va a ser diferencial para que esa persona sea consciente, porque no es lo mismo trabajar 30 minutos al día a esa persona, que esa persona vea mis historias 30 minutos al día y que después vaya al proceso de venta y sea mucho más fácil, a que venga una persona que te ha visto 5 minutos en un mes y coge y vaya llamada. Va a ir completamente fría y el proceso de venta va a ser increíble. Va a necesitar un closer que sea muy bueno para poder cerrar ese tipo de llamadas. Y lógicamente el ROI, el cierre, va a ser muy bajo. A lo mejor baja de un 20%. Y la segunda fase es la fase de nutrición, como hemos hablado antes. Y el sistema sigue. Esos son los puntos finales. Son los puntos finales del proceso. El apartado de nutrición es un trial lead, como hemos comentado. Es como el apartado de consciencia del lead, pero también traducir a nutrición. SEO puede ser una opción. Email marketing. Contenido específico para esa persona que quiere comprar un programa. Saber hacia qué tipo de público trabajarlo. Y el siguiente apartado es el sistema de captación. ¿Qué embudo tenemos que utilizar para poder vender? Lógicamente depende de la consciencia. Esto lo hablamos en los próximos vídeos, pero os voy a dar un pequeño resumen. No es lo mismo trabajar con una persona con consciencia que una persona sin consciencia. Es decir, no es lo mismo trabajar con una persona que sabe qué es lo que tiene, porque necesita un embudo más directo para poder trabajar porque es consciente de lo que necesita, ¿vale? A una persona que no es consciente de lo que necesita y necesita esa consciencia para poder comprarte. Son como factores completamente independientes. Y el tercer punto es la venta, que lógicamente depende de los puntos anteriores. Si la persona ha visto que todos los puntos son buenos, la consciencia por parte de la venta será mucho mejor, porque la persona sabrá a lo que se enfrenta, sabrá lo que necesita. Al final la venta es conocer muy bien tu servicio. Y para conocer muy bien tu servicio necesitas que todos los puntos que hemos hablado hasta ahora tengan un apartado de ayuda a ese público para que esa persona diga, vale, lo que está trabajando esta persona es lo que yo necesito, me gusta cómo lo trabaja y le voy a comprar independientemente de si me trabo en un momento de la llamada, de si cojo, la aprieto o no la aprieto en la llamada o cualquier tipo de cosa. El problema no es el servicio, es el modelo que estás utilizando. Por eso, si quieres, te he dejado mis recursos gratuitos para que puedas escalar a 5 cifras y también te he dejado justo en la descripción un enlace en el que puedes agendar una sesión de consultoría conmigo en el que te explico un plan de acción específico para ti para poder enseñarte a escalar a 5 cifras y trabajarlo de acuerdo a tu modelo actual.